Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, bienvenidos a la charla del día de hoy del CEF de Pediatría. Agradecerle al doctor César por estar aquí, por ayudarnos con la tutoría de esta charla y pues a los expositores. No siendo más, los dejo con ellos y pues esperemos aprendan mucho. Muchas gracias por conectarse. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco de ese tema de que es una pequeña película de terror. Entonces, pues, bienvenidos a Quemaduras y Electrocución en Pediatría. Entonces, bueno, pues antes que nada, mi nombre es Julián Velázquez. Yo soy estudiante de octavo semestre de la FUCS y pues hago parte del CEF de Pediatría. Bueno, pues esta charla ya como mencionó mi compañero del CEF, está con la tutoría del doctor César y de la doctora Daniela Ramírez. Bueno, entonces antes de empezar como tal con el tema, pues vamos a ver como una generalidad de lo que vamos a hablar hoy. Pues vamos a hablar de las generalidades tanto de las quemaduras como de percusión, un poco de definiciones, epidemiología y la fisiopatología. Vamos a hablar de qué hacer por fuera del hospital y qué hacer ya específicamente dentro del hospital, la clasificación y tratamiento tanto de quemaduras como de percusión. Entonces, a grandes rasgos, las quemaduras, pues primero son las lesiones en la piel o en otros tejidos orgánicos causadas principalmente por agentes físicos, químicos o biológicos que van a inducir desnaturalización de las proteínas tisulares implicadas. También es importante que podemos definir cualquier quemadura como un traumatismo. Un traumatismo pues, va a ser un evento causado por exposición a una energía mecánica, eléctrica, térmica, química o de radiación en intensidad que supere la tolerancia del que lo sufre. Porque es importante tener en cuenta que todas las quemaduras son traumatismos, porque todo traumatismo es prevenible. Entonces, si todo traumatismo es prevenible, todas las quemaduras son prevenibles. Entonces, pues ya pasando pues, al primer episodio, vamos a hablar de las quemaduras. Pues lo primero, hablando un poco de epidemiología pues a nivel global, tenemos que tener en cuenta que las quemaduras son la tercera causa de muerte accidental en el mundo y alrededor de 260 niños mueren diariamente por quemaduras. Además, el 90% de todas las muertes que ocurren por quemaduras se dan en países de bajo y de mediano ingreso, en los que estamos nosotros. Ya hablando pues específicamente de la epidemiología nacional, acá el 21% de los niños con quemaduras mueren. El 33% de los ingresos hospitalarios por urgencias son de lesiones por causa externa, es decir, traumatismos. Y de estos traumatismos, el 27% muere aquí en el país. Esto es 3 veces más que en el resto del mundo. Entonces, esa es la importancia de tener conocimiento sobre estos temas. Además, es el tercer tipo de accidente más común, con cerca de 741 casos registrados en el 2023. Además, es muy importante tener en cuenta que las quemaduras van a tener principalmente tres grandes grupos de secuelas. Van a ser las secuelas físicas, las secuelas estéticas y las secuelas emocionales o psicológicas. Ya hablando específicamente de los tipos de quemaduras, pues tenemos que hablar de los agentes físicos, de los agentes de lesión. Pues primero tenemos los agentes físicos. Acá vamos a tener en cuenta las quemaduras que se ven por medios térmicos, como líquidos calientes, objetos calientes, el fuego o el vapor. También las quemaduras por radiación, como por ejemplo la luz ultravioleta, como las quemaduras solares, o la radiación nuclear. Las quemaduras por frío, que se dan en temperaturas principalmente bajo cero, y en las zonas sacras, es decir, en las partes más distales del cuerpo. También las quemaduras por fricción, que esas van a tener un componente mixto, que van a ser quemaduras tanto por abrasión como quemaduras por calor o quemaduras térmicas. También las quemaduras por inhalación, en donde vamos a tener en cuenta tanto las quemaduras térmicas por fuego, por humo, por vapor, o por lesiones químicas, como tóxicos inhalados o dióxido de carbono. También tenemos que hablar de las quemaduras por agentes químicos. Entonces acá por agentes químicos van a ser quemadas por sustancias ácidas, que nos va a generar una necrosis liquefactiva, o por sustancias básicas, que les van a causar una necrosis coagulativa.
Y también pues quemaduras por seres vivos como arañas, medusas o peces grecos. Ya para entender cómo es que se produce una quemadura, primero tenemos que entender cómo funciona la piel. La piel va a tener varias funciones normalmente, que va a ser la función de protección principalmente contra microorganismos, va a tener función de termorregulación, función de sensación, de secreción, la función inmunológica, la producción de vitamina D y excreción de sustancias. También tenemos que tener en cuenta que la piel se divide en varias capas. La capa más externa, la epidermis, también la que le sigue va a ser la dermis papilar, que es la parte más externa de la dermis. Después tenemos la dermis reticular y por último la hipodermis. Esto es más importante para verlo más adelante en cuanto a la clasificación y saber cuándo debemos y cuándo no debemos llevar a los niños al hospital. Entonces ahora sí que es una quemadura. Entonces acá lo que vamos a ver es una pérdida de la integridad de la piel. Al perder la integridad de la piel va a perder prácticamente todas sus funciones. Entonces vamos a ver una pérdida de líquidos, una pérdida de calor, vamos a ver una pérdida contra la barrera de microorganismos, lo que nos va a facilitar infecciones, y también vamos a ver lesiones propias en la célula. Entonces, estas células al lesionarse van a liberar sustancias inflamatorias y vasoactivas, como la histamina o las prostaglandinas o el tromboxano A2. Todo esto va a generar una reacción inflamatoria local, donde vamos a ver edema, rubor, calor, la producción de las triptenas y un exudado seroso. Pero ¿qué pasa si la quemadura es más extensa? Si la quemadura supera el 10 o el 15% de la superficie corporal total, todas estas sustancias van a pasar a circulación sistémica y nos van a generar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces acá lo que vamos a ver es que todas estas sustancias van a generar un aumento de la permeabilidad capilar y vamos a ver en el niño un edema del tejido que no estuvo quemado. Entonces vamos a ver que el edema inicia en la quemadura y se va propagando. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ¿cuándo debemos llevar a nuestro niño al hospital? Pero mejor cuando no. Entonces, vamos a tener en cuenta las quemaduras más superficiales, que la quemadura epidérmica y la quemadura dérmica superficial. Entonces, recordemos que la epidérmica es la parte más superficial de la piel. Entonces, acá en esta quemadura, pues lo que vamos a ver es un eritema superficial. En cuanto a la dérmica superficial, vamos a ver, que esta es la segunda capa que sigue, vamos a ver estas ampollas intactas sobre un fondo rosado. Acá otra forma que podemos utilizar para saber si la quemadura no superó la capa dérmica superficial es utilizar algo que se llama el signo del pelo. Entonces, si la quemadura ocurre en una zona donde hay pelos del niño, pues vamos a buscar alguno y lo vamos a jalar. Si eso duele, la quemadura alcanzó solo hasta la dermis superficial. Entonces, esa quemadura no es tan grave, no hay que ir al hospital. Pero si al ver que nosotros jalamos el pelito se desprende y no le duele, esa quemadura es más profunda y debemos llevar al niño al hospital. Otra forma que podemos utilizar es con una aguja o con una jeringa si tenemos, y vamos a chuzar la quemadura. Entonces, si el niño siente la punzada, esa quemadura solo compromete hasta la dermis superficial y no hay que llevarlo al hospital. Pero si no la siente, debemos ir al hospital. Entonces, en cuanto a qué vamos a hacer con esas quemaduras de primero o segundo grado si estamos por fuera del hospital, lo primero es qué no hacer. Entonces, este tipo de quemaduras no tenemos por qué ponerle hielo, no hay que poner la herida. Es muy importante no ir a romper las ampollas o ir a ficharlas, ponerle alguna cosa rara encima. No se puede poner cremas o ungüentos que no hayan sido recetados por un médico, no colocar mantequilla, grasas o alguna de esas sustancias. Entonces, ¿qué sí debemos hacer? Pues vamos a poner agua a temperatura ambiente, un agua que esté muy fría, muy caliente, el agua que salga de la llave. A quemadura ambiente, a temperatura ambiente, vamos a cubrir la quemadura con un paño limpio que no se vaya a pegar. Para este específicamente, venden unos tipos de gasas que son antiadherentes y que pueden ayudar incluso con la cicatrización. Y vamos a proteger la quemadura solo lavando con agua y jabón para evitar infección. ¿Qué pasa si estas quemaduras son de segundo grado o de tercer grado? De segundo grado profunda o de tercer grado. Pero lo primero que tenemos que hacer es revisar el entorno. No podemos aprender a un niño en un lugar que no es seguro. Ya después de tener el entorno asegurado,
Vamos a interrumpir el agente causal siempre y cuando sea posible. Vamos a detener el proceso de la quemadura utilizando agua. Podemos irrigar las partes afectadas con solución salina o con agua a temperatura ambiente. Y vamos a envolver y a trasladar en una sábana o en alguna manta limpia que tengamos que no se vaya a pegar a las quemaduras. Ya dentro del hospital, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como médicos? Vamos a hacer primero el triángulo de aproximación inicial, apariencia, conciencia y respiración. Y después vamos a evaluar el ABCD. Lo recordemos: A, vía aérea; B, de ventilación; C, de circulación; D, un déficit neurológico; y E, exposición. Entonces, en cuanto a vía aérea, primero tenemos que tener en cuenta la obstrucción de la vía aérea, que esta se da principalmente por dos factores. Está el edema de la vía aérea, en donde vamos a hacer una intubación precoz, y en dado caso que se sospeche una lesión cervical, debemos hacer la inmovilización hasta que se confirme o se descargue. El otro es el compromiso respiratorio. Para esto vamos a tener en cuenta que ese compromiso respiratorio puede estar dado por quemaduras faciales, urogin, taquipnea, disfonía, estridor, esputocarbonato o alteración del sensorio. Para esto vamos a administrar oxígeno al 100%. En cuanto a la ventilación, tenemos que tener en cuenta los factores que interfieren con la oxigenación y la ventilación. Para eso entonces tenemos que tener en cuenta la alteración del estado de conciencia, la posibilidad de la inhalación de humo, la presencia de toxinas como el monóxido de carbono y que hayan lesiones asociadas. Vamos a evaluar la ventilación con una pulsioximetría o con una capnometría, y tenemos que tener en cuenta que las quemaduras circunferenciales del tronco van a generar también compromiso a la ventilación al disminuir la capacidad del tórax para distenderse. Evaluando la circulación, tenemos que evaluar el compromiso circulatorio, que lo vamos a iniciar con taquicardia inexplicada, hipoperfusión o hipotensión. Vamos a obtener 2 vías venosas periféricas y vamos a iniciar la expansión con líquidos intravenosos. Para el déficit neurológico, pues lo más importante acá es la disminución del estado de conciencia, que esta disminución puede estar dada ya sea por hipoxia, por hipotensión, por un trauma craneoencefálico asociado o por la intoxicación por monóxido de carbono. Además, es muy importante, dada la pérdida de líquidos y demás, realizar una glucometría para ver el estado de la glucemia del niño. En cuanto a la exposición, vamos a hacer el lado de las lesiones, vamos a determinar la profundidad y la localización de la superficie corporal total afectada, y en lo posible retirar la ropa y las fibras que estén puestas. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las quemaduras? Vamos a clasificar según la profundidad, en primer grado, segundo grado, tercer grado o cuarto grado, que es lo que utilizaba anteriormente. Sin embargo, esto cambió, y ahora las clasificamos en primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. En cuanto a las quemaduras de primer grado, pues son las quemaduras epidérmicas superficiales, que solo afecta la epidermis, va a haber un eritema superficial, al presionarlas va a haber, se va a poner un punto más blanca, se va a empalidecer, y estas tienen la característica de ser muy dolorosas. En cuanto a las quemaduras de segundo grado superficial, son quemaduras dérmicas superficiales que afectan solo la dermis papilar. Vamos a encontrar ampollas intactas a un fondo rosado, son dolorosas y exudativas. De las quemaduras de segundo grado profundas, van a afectar la dermis profunda y la dermis reticular. Vamos a ver ampollas secas o rotas sobre un fondo pálido. Y acá van a ser menos dolorosas, debido a que el componente nervioso ya se empieza a ver afectado. Y por último, las quemaduras de tercer grado van a ser quemaduras subdérmicas que pueden comprometer todo el espesor de la piel, la fascia, el músculo o incluso el hueso. Acá vamos a evidenciar escalas blanquecinas, amarillas o marrón, duras y secas, y estas quemaduras no son dolorosas, pero que ya se compromete toda la función nerviosa. Otra forma de clasificarlo pues es utilizando esa pequeña tabla. Entonces, las quemaduras superficiales, que van a ser las de primer grado, vamos a evidenciar un eritema, un edema mínimo, que se blanquece, no es exudativa y no va a tener cisterna. Es muy doloroso y el tiempo de recuperación va a ser más o menos de 3 a 6 días y no suele dejar cicatriz. En cuanto a las quemaduras de expresión parcial, que afectan el 50% de la dermis, es decir, la dermis
superficial, de segundo grado superficial. Vamos a ver quemaduras rosados o un rojo brillante, con ampollas intactas, van a ser exudativas y también van a blanquear la presión. Esas también son muy dolorosas, van a tener un tiempo de recuperación de 7 a 21 días y no suelen dejar cicatriz a menos que estén acompañadas de una sobreinfección. Pero sí puede dejar cambios en la pigmentación de la piel. En cuanto a las quemaduras de segundo grado profundas, pues después van a ser quemaduras pálidas, moteadas, con ampollas rotas, exudativas, ya no van a blanquear a la presión, y estas ya van a tener, ya lo mencioné, menos sensación dolorosa, se van a demorar más de los 21 días en cicatrizar, dejando la cicatriz, y pueden dejar también zonas con pérdida de vello, e incluso pueden requerir cirugía para colocación de injertos cutáneos. Y en cuanto a las quemaduras de tercer grado, pues estas van a ser quemaduras ya con escalas blancas o amarillentas o marrones, de aspecto apergaminado, y vamos a ver que los vasos están trombosados. En estas quemaduras ya no va a haber dolor y no suelen cicatrizar a menos que se ayude con cirugía, y estas sí pues, van a dejar la cicatriz. Otra forma de clasificarlo es según la extensión. Para esto puedes utilizar la escala de Wallace o la regla de los 9. Acá, dependiendo de la edad, vamos a darle un valor, todos relacionados con el número 9, a cada segmento del cuerpo. Entonces, dentro de los niños de 1 año, pues la mayor proporción se da entre el tórax y la cabeza, y con el paso de los años, pues la proporción de la cabeza pues, va disminuyendo. Otra forma de clasificarlo es utilizando la regla del 1%, en donde vamos a utilizar la palma del niño, teniendo en cuenta que vamos a utilizar la palma y los dedos. Que si ya utilizamos la palma, pues vamos a utilizar ese 0.5. Utilizando los dedos, vamos a contar eso como un 1%, y con eso vamos a tratar de evaluar qué cantidad del cuerpo está comprometido. La forma es utilizando un browser, en donde vamos a darle un valor asignado a cada sección del cuerpo, un valor, y con eso nos va a dar el porcentaje total. Acá pues este es un pequeño tip para el área de la salud. Esta es una aplicación en la que pues, nos va a ayudar a clasificar la extensión. Es una aplicación gratuita. Propaganda para nada. Básicamente la aplicación pues nos va a permitir entrar y generar un gráfico. Entonces ponemos la edad, la altura, estos son datos aleatorios, y el peso del niño, y ahí nos va a generar como un mapa en donde podemos pintar quemaduras de primer grado, segundo grado, lo que pues, debe ser segundo grado superficial, tercer grado que es segundo grado profundo, y cuarto grado, haciendo las formas y pues demás apariencias que tengan las quemaduras en cada paciente. Pues es una aplicación realmente fácil de usar y pues es muy útil. Entonces se pueden colocar de todos los tipos de quemaduras que hayan en las diferentes regiones que estén. Y con esto, pues vamos a, la aplicación misma nos va a dar los valores de la superficie corporal total afectada. Nos va a dar el porcentaje total y también nos va a mostrar por cada región el porcentaje de superficie afectada. También es importante tener que hay zonas especiales en las que tenemos que prestar más atención y son como por decirlo así, más delicadas. Esas van a ser el cuello, la cara, las zonas de flexión, las manos, los genitales y los pies. Para clasificar las quemaduras según la gravedad, podemos utilizar esta pequeña tabla donde vamos a clasificar en leve todas aquellas quemaduras epidérmicas que comprometan menos del 10% de la superficie corporal en niños o que sean menos del 2% de la superficie corporal en lesiones subdérmicas, que sean lesiones aisladas, que no haya sospecha de inhalación de humo o electrocución, que no haya afectación de las zonas especiales, la mano, las manos, la cara, los genitales o los pies, y las zonas de flexión. Vamos a clasificar con una quemadura moderada, que es una quemadura dérmica que comprometa del 10 al 20% de la superficie corporal total en niños,
o una subdérmica que comprometa menos del 10% de la superficie corporal total. Y una quemadura grave cuando comprometa más del 20% de la superficie corporal total en niños menores de 10 años, subdérmica mayor al 10% de la superficie corporal total, que haya afectación de las zonas especiales, que haya sido una quemadura por electrocución, que haya traumatismos adicionales o que haya inhalación de humo. También es muy importante tener en cuenta que tenemos siempre sospechar de maltrato cuando haya presencia de quemaduras, y vamos a tener en cuenta es la historia clínica y el examen físico. Lo que vamos a ver en la historia clínica pues va a ser una demora en la búsqueda de atención, una historia incongruente, principalmente sea incongruente, que no coincidan los sucesos o que haya fragmentos de la historia que están perdidos, y pues que el familiar que lleve el niño sea distinto a los padres en niños menores de 4 años, o que veamos o notemos una falta de interés de los padres. El examen físico lo vamos a ver en congruencias entre la historia clínica y el examen físico, que la presencia de fracturas asociadas, que sea una localización sistemática, que haya quemaduras bilaterales o que haya quemaduras patrones específicos. Ya para el tratamiento, lo primero pues, lo vamos a dividir en dos partes principales. Lo primero es la reposición hídrica. Entonces, si el porcentaje de superficie corporal total afectada es menor al 10%, es mayor al 10%, perdón, vamos a iniciar la rehidratación intravenosa. Y si es mayor al 20%, vamos a iniciar la rehidratación por una vía central. Para esto podemos utilizar dos fórmulas, que es la fórmula de Paglan, que son 4 cc por kilo por la superficie corporal total, más los líquidos basales, o la fórmula de Galveston, que es 5000 cc por metro cuadrado de superficie corporal total, de superficie corporal quemada, más 2000 cc por superficie corporal total. Importante que vamos a iniciar la reposición hídrica con lactato de Ringer más glucosa del 5%. Y estas fórmulas son solo para iniciar el manejo. Sin embargo, para mantener la necesidad propia de cada niño, tenemos que tener en cuenta el gasto urinario, que debe ser entre 1 a 2 mililitros por kilo hora en los niños más pequeños, y los más grandes de 0.5 mililitros por kilo hora. El otro punto importante es la analgesia. Acá vamos a dividirlo dependiendo si es ambulatorio, en donde van a ser quemaduras leves, en donde vamos a darle al niño acetaminofén, 15 miligramos por kilo dosis cada 6 horas, o ibuprofeno, 6 miligramos kilo dosis cada 6 horas. Para quemaduras menores que necesiten manejo intrahospitalario, que sean las quemaduras moderadas, podemos iniciar metamizol, de 20 a 40 miligramos por kilo dosis cada 6 horas intravenosa. Y para las quemaduras mayores o quemaduras graves, podemos iniciar morfina, 0.1 a 1 microgramo por kilo minuto en la infusión intravenosa, o hidromorfona, de 0.015 miligramos por kilo dosis cada 3 a 4 horas por vía endovenosa, o fentanilo, de 1 a 2 microgramos por kilo dosis cada hora intravenosa. Y para la realización de procedimientos invasivos, podemos administrar ketamina, de 1 a 2 miligramos por kilo dosis intravenosa. Importante también que el antibiótico solo se va a dar si hay signos de infección, no se debe dar como profilaxis. Otro punto importante es la vacunación antitetánica. Entonces acá pues debemos dividir si tiene un bajo o un alto riesgo y si tiene la vacunación completa. Entonces en niños menores de 5 años con un bajo riesgo, no vamos a aplicar vacunación antitetánica, siempre y cuando la dosis sea no superada los 5 años desde la última aplicación. Igual si tiene alto riesgo. Para los niños que tengan alto riesgo y el periodo de vacunación haya sido mayor entre los 5 y los 10 años, vamos a aplicar el toxoide, igual a los que tengan bajo o alto riesgo que haya pasado más de 10 años. Si la vacunación está incompleta, es ausente o no sabemos y tienen bajo riesgo, vamos a aplicar el toxoide, y si tienen alto riesgo, vamos a aplicar el toxoide más inmunoglobulina antitetánica. Para saber si tiene alto riesgo,
van a ser las quemaduras graves, conflicto por extensión, profundidad o por causa. Y la quemadura contaminada, ya sea pues por saliva, por tierra, por bueyes, por alguna otra sustancia, o quemadura asociada a un trauma grave. Eso es, en general, las generalidades como tal, las quemaduras. Pasando ya a la electrocución, pues este va a ser el daño que se produce en el organismo cuando entra en contacto con una corriente eléctrica. Importante saber que la electricidad lesiona por efecto directo de la corriente, por conversión de energía eléctrica en energía térmica y por el traumatismo mecánico directo. Y esto, en su mayoría, suele ser prevenible. Pasando un poco a la epidemiología de la electrocución en pediatría, vemos que hay cerca de 180.000 muertes al año. Dentro del 5 al 8% ocurren en países desarrollados y el 20% ocurren en población pediátrica de entre los 11 a los 20 años. Es más común en el género masculino, con una proporción de 9 a 1. Entre el 60 al 70% ocurren en niños de 3 a 6 años y son de bajo voltaje, que son las que están asociadas al hogar. Y las quemaduras por electrocución van a implicar una mayor estancia hospitalaria y un mayor riesgo de muerte que las quemaduras por otras causas. Entonces, para entender cómo ocurren las quemaduras por electrocución, vamos a hacer general de la electricidad. Entonces, como tal, la electricidad es el paso de electrones de un átomo a otro, y este movimiento es lo que va a generar la energía eléctrica. Entonces, vamos a tener en cuenta varios aspectos, que es el circuito eléctrico, el voltaje, la resistencia, conductancia, intensidad de la corriente y la duración del contacto. Entonces, un circuito eléctrico es el flujo de electrones cargados dentro de un circuito cerrado. Esto puede ser ya sea por corriente continua o directa, que esta es de una sola dirección, o corriente alterna, en donde los electrones van a cambiar de dirección en forma periódica. El voltaje va a ser la fuerza que permite el movimiento de los electrones de un átomo a otro. Entonces acá podemos definir como bajo voltaje cuando es menor a 1000 voltios. Eso es lo que vamos a encontrar dentro de las líneas domésticas. El alto voltaje, que va a ser mayor a unos 1000 voltios, y van a ser en las líneas de alimentación externa, los cables que están en los postes. Y un rayo, pues va a ser una descarga de alta tensión y amperaje, pero de corta duración. Esta tiene importancia que es unidireccional y atraviesa el cuerpo. La resistencia es la oposición que genera un objeto al paso de la corriente a través de sí mismo. Aquí es importante que a mayor resistencia, mayor va a ser el grado de lesión. Los tejidos que van a tener una baja resistencia van a ser el músculo, los nervios y los vasos. Una baja resistencia es como menor a 1500 ohmios. Una resistencia intermedia entre 1500 y 900.000 ohmios, en donde, por ejemplo, la piel seca tiene una resistencia de 5000 ohmios, pero al humedecerla va a pasar a ser de 1000 ohmios. Y la resistencia alta, que es mayor a los 900.000 ohmios, van a ser, por ejemplo, los huesos, la grasa y los tendones. En cuanto a la intensidad de la corriente, tenemos que hablar de la relación entre el tiempo que transcurre y el flujo de la corriente. Para esto utilizamos la medida de los amperios. Entre 1 y 3 miliamperios está el umbral de percepción. En corriente continua se va a sentir una sensación de calor, y en corriente alterna una sensación de hormigueo. Entre 20 y 50 amperios va a ocurrir la tetania y la parálisis de los músculos de la respiración. Entre los 50 y los 100 miliamperios podemos ver fibrilación ventricular. Y a los 2.5 amperios vamos a ver asistolia. Ya como tal, hablando de la fisiopatología, ¿qué es lo que sucede en una quemadura eléctrica? Pues para esto tenemos que tener en cuenta la ley de Ohm y la ley de Joule. La ley de Ohm nos va a decir que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia tisular. Y la ley de Joule nos dice que el calor que se genera es directamente proporcional a la resistencia tisular. Entonces, ya para hablar de los mecanismos de lesión, tenemos el daño tisular directo. Entonces, a nivel cardíaco, podemos ver asistolia, fibrilación ventricular o arritmias. Y a nivel muscular, podemos evidenciar tetania.
En la transformación de energía eléctrica a energía térmica, pues vamos a utilizar la ley de Joule, en donde vamos a ver la carbonización de los puntos de contacto, y que es un signo específico de las quemaduras eléctricas, que es el signo del iceberg, en donde vemos en el punto en negro que está en el centro, es la quemadura más profunda, y ahí en adelante, hacia los lados, se va haciendo un poco más superficial. Tenemos también las lesiones mecánicas, que van a ser los traumatismos generados por las contracciones violentas musculares o por caídas posteriores al contacto con la corriente. Y tenemos también la teoría de la electroporación, que va a ser la alteración de las proteínas membranales, en donde vamos a ver una alteración en la función y una alteración en la integridad de las proteínas. ¿Ya qué tipos de lesiones se pueden ver en una quemadura eléctrica? Se pueden ver una lesión directa, como una lesión térmica, que acá debemos tener en cuenta la duración, la frecuencia, la resistencia y la magnitud de la corriente. También la lesión indirecta o arco flama y flash, que vamos a ver son descargas disruptivas, en donde la corriente va a viajar por la superficie de la piel y va a entrar en contacto con la piel húmeda o con la ropa. También la lesión electrodérmica o por arco eléctrico, que es donde la corriente va a saltar entre dos puntos. Esto pasa principalmente en las zonas de flexión, en donde va a saltar de un punto al otro, iniciando nuevamente una descarga una lesión como si estuviera entrando una nueva descarga. Y la lesión por ignición, que va a ser quemadas por fuego, asociado pues a que la ropa se incendia después de estar en contacto con la energía eléctrica. También tenemos las lesiones mixtas, en donde vamos a ver quemadura por contacto directo y por arco eléctrico. Ya en cuanto al sistema cardiovascular, pues vamos a ver por lesión directa de alto voltaje, vamos a ver necrosis miocárdica. En cuanto a la lesión indirecta, vamos a ver arritmias, como la fibrilación ventricular, que nos revierte espontáneamente. Vamos a ver también la fuga de plasma, que va a generar liberación de catecolaminas, y asociado a la vasoconstricción de los capilares, nos va a dar hipertensión arterial. Además, en los vasos pequeños vamos a ver trombosis, edema y necrosis progresiva, que nos puede terminar en un síndrome compartimental cerrado. Y en cuanto a los grandes vasos, vamos a ver necrosis. Para el sistema respiratorio, vamos a ver tetania de los músculos respiratorios, inhibición del centro continuo de la respiración y un paro cardíaco o una fibrilación ventricular. Y estos tres componentes nos van a dar juntos un paro respiratorio. Además, podemos ver lesiones en las vías aéreas superiores e inferiores y lesiones asociadas como neumotórax, contusión pulmonar o lesión pulmonar aguda. En cuanto al sistema urinario, vamos a ver depósitos de hemoglobina en los túbulos renales y isquemia de la corteza renal. Estos dos factores nos van a inducir una falla renal. En cuanto al sistema musculoesquelético, vamos a ver la lesión de la íntima de los vasos sanguíneos, que nos va a generar un tromboxano A2, que va a causar en los vasos vasoconstricción y formación de trombos. Esto nos va a generar isquemia, necrosis muscular y necrosis del periósteo. Además, podemos encontrar fracturas o dislocaciones asociadas y traumatismos en cráneo, en tórax, abdomen y pelvis. En cuanto al sistema nervioso, podemos evidenciar hipoxia cardiorrespiratoria, que nos va a llevar a isquemia cerebral y a lesión medular. Esto lo vamos a evidenciar con una pérdida del estado de conciencia. Podemos evidenciar traumatismo craneoencefálico asociado, coma y muerte. En cuanto al sistema tegumentario, vamos a ver que lo más común es que las lesiones entren por la cabeza o por la mano y salgan por el pie. Entonces van a ser quemaduras indoloras, de color amarillo-gris, deprimidas o de áreas puntiformes con necrosis central. Y van a ser múltiples o muy profundas en las áreas de contacto. Además, son vaporizaciones, que esas se van a evidenciar en las zonas de acumulación de agua, como en el pecho y en los brazos. En cuanto al sistema gastrointestinal, vamos a ver úlceras de Curling, hipoperfusión o isquemia, hemorragias intestinales, trombosis mesentérica, necrosis en páncreas, hígado y vesícula,
y también podemos ver hilio paralítico. En cuanto a los órganos de los sentidos, lo más común es a nivel ocular encontrar cataratas y a nivel de los oídos encontrar otorragia o perforación timpánica. Ya para hablar del tratamiento de estas quemaduras, pues lo primero que vamos a hacer es trasladar al paciente a un área segura. Vamos a desvestir, a prevenir la hipotermia, debemos inmovilizar si hay sospechas de lesión medular o fracturas. Vamos a iniciar el protocolo ATLS, protocolo para el soporte de vida avanzado para trauma. Vamos a valorar la vía aérea y administrar oxígeno. En caso que haya una falla ventilatoria o un compromiso neurológico, vamos a hacer una intubación orotraqueal. Y vamos a iniciar una reanimación hídrica, que va a ser por 7 cc por kilo por superficie corporal total, más líquidos basales. Vamos a evaluar la diuresis, que debe estar entre 0.5 a 1 mililitro por kilo hora. Y vamos a ver también el esquema de vacunación antitetánica. También en cuanto al electrocardiograma, tenemos el electrocardiograma seriados, evaluar la función renal, mirar la función hepática, los electrolitos, las arteriales y hacer un urinanálisis. Y 72 horas después, cuando el paciente está estabilizado, vamos a hacer el manejo de las heridas. Entonces, ¿qué complicaciones podemos ver en un paciente pediátrico con quemaduras eléctricas? Lo primero es el paro cardíaco o la parálisis respiratoria. También podemos iniciar insuficiencia renal aguda, alteración neurológica central periférica, sepsis y un síndrome compartimental cerrado. Importante también que dentro de las primeras 24 horas, el 10% de los pacientes van a hacer taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o asistolia. También hay dos compromisos muy especiales, que es el choque eléctrico, donde vamos a ver una muerte súbita por una fibrilación ventricular o una parálisis de los músculos respiratorios y alteración del centro continuo de la respiración, o un choque séptico y una falla multiorgánica, que va a ser una complicación tardía, en la que la necrosis va a predisponer a la colonización bacteriana y la aparición de la sepsis y después la falla multiorgánica. Eso sería todo en cuanto a quemaduras y electrocución. Recordarles que tengan mucho cuidado con las cosas calientes y con las tomas de la casa, que son las que más frecuentemente generan las lesiones en los niños. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Julián, quiero felicitarte porque de verdad que hiciste una buena presentación, porque además de que pues es un tema súper largo, supiste como tener como los puntos claros de cada parte de la exposición y además de eso, o sea, las diapositivas, la presentación fue espectacular. Te felicito entonces por tu dedicación, que espero que sigas así, que espero que todos te hayan puesto atención, que si puedes compartirle pues las diapositivas a tus compañeros aún mejor para que pues tengan en cuenta los puntos claros de tu exposición. Doctora, muchas gracias. Llevas casi 2 meses preparando esta charla y evidentemente, como dice Dani, a quien también le agradezco por el acompañamiento que hizo con Julián. Creo que se cumple finalmente todo lo que veníamos planeando. Desde el principio creo que el formato que Julián utiliza que le da el plus tan interesante finalmente a la charla y pues de fondo obviamente todo lo relacionado con la fisiopatología de las dos entidades que claramente, aunque tienen comportamientos similares desde el punto de vista fisiológico, las complicaciones en relación con la quemadura están muy a la par con el componente inflamatorio que desencadena una quemadura, ya sea térmica, etcétera, y la parte de la electrocución, que claramente existen otros componentes fisiológicos muy importantes para resaltar y para tener muy presente. Yo creo que se cumple finalmente con el objetivo, Julián. Te felicito realmente, como dice Daniela,
Es una de las charlas más bonitas que yo he visto en pediatría desde que Julián me las mostró por primera vez. Como les cuento, hace más de un mes. Me generó mucha emoción ver finalmente cómo estos proyectos que ustedes están haciendo con la asesoría de algunos de nosotros, pues lo digo aquí abiertamente, yo cuando fui estudiante nosotros no teníamos la oportunidad de tener estos avances, estos acompañamientos, inclusive estas herramientas que hoy por hoy ustedes utilizan y desarrollan muy bien, y eso le da un plus muy especial a una presentación de estas tan bonitas. Julián, te felicito, como dice Dani, sigue así, creo que eres de los estudiantes más aplicados y más juiciosos que yo he tenido allí en el servicio de urgencias, así que como vas muy bien, y pues motivarles a los demás para que sigan haciendo este tipo de presentaciones, y pues cada vez que tengan la oportunidad de invitarnos, por aquí estaremos acompañándolos. Muchas gracias y buena noche. Doctor, muchísimas gracias. Julián, muchas gracias por la charla. A los doctores, muchas gracias por el apoyo. Creo que quedó el tema bastante claro y no solamente desde una parte de cómo tratarlo, sino entender por qué sale la enfermedad y cómo sale la enfermedad, como dijo el doctor César. Muchas gracias por conectarse y pues si no hay preguntas y no hay ninguna duda, damos por finalidad a la reunión del CEF del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.